Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, público que me está viendo. El día de hoy les quiero compartir algo de mi historia. Mi nombre es Celestine Freine. Nací un 15 de octubre de 1896 en un pequeño pueblo de los Alpes Marítimos franceses. Fui un pedagogo francés, impulsor de métodos de renovación pedagógica dentro del marco del movimiento llamado la Escuela Nueva. Fui maestro a los 18 años. La Primera Guerra Mundial me impidió incorporarme a las tareas docentes al finalizar mis estudios. Mi juventud transcurrió trabajando en el campo, pastoreaba los rebaños, y esto me recuerda a Elisa, mi esposa. Ella decía que la experiencia pastoril sería para mí el leitmotiv de mi experiencia educativa. Desde el comienzo de mi vida profesional, mi principal interés es mejorar la calidad social y cultural de la clase trabajadora a los niños. Mi mayor contribución pedagógica la constituyó mi visión del niño, del trabajo y de la sociedad, como elementos indisociables y complementarios en el contexto educativo, pues el trabajo intelectual es completamente equiparable al trabajo práctico y manual. Estudié el curso complementario de Grace y después ingresé a la Escuela Normal de Maestros de Niza. Por esa época comenzó la Guerra del 14 y fui obligado a servir, por lo que fui herido gravemente en un pulmón cuando apenas tenía 19 años. Por ello, recibí la Legión de Honor y la Cruz de Guerra y anduve de hospital en hospital durante 4 años de convalecencia. Nunca me recuperé de mi pulmón ni de mi mala respiración. Durante el periodo de convalecencia descubrí textos de Marx, Engels y Lenin, cuya lectura inspiró las directrices de mi materialismo escolar, que fue un método de pedagogía popular que puse en práctica a partir de mi incorporación a la enseñanza pública en 1920 como maestro de primaria. Comencé a trabajar en la escuela de un pequeño pueblo donde desarrollé mi actividad pedagógica. Comencé introduciendo la imprenta a la escuela e inicié un movimiento a nivel nacional con artículos de prensa. Además, participé en congresos internacionales de la nueva educación y conocí a maestros como Ferrier, Claparède, Bobet y Cousinet. A nivel político, también fui muy activo, pues hice parte del sindicato y del Partido Comunista. En 1925 viajo a la URSS como delegado sindical y allá conocí a Krupskaya, la ministra de Educación y esposa de Lenin. En marzo de 1926 me casé con Élise Lahier, institutriz y artista, con quien en agosto de 1929 tuve una hermosa hija, Madeleine. En ese entonces trabajé en una escuela tradicional, donde me decepcioné porque veía que los alumnos se aburrían a causa de la rutina escolar. Pues considero que los niños y niñas aprenden trabajando. De esta forma construyen su propio aprendizaje. La vía natural y universal del aprendizaje es el tanteo experimental. En 1928, mi esposa Elise y yo ya habíamos iniciado parte fundamental de nuestro trabajo: la imprenta, la correspondencia interescolar, la cooperativa escolar y a nivel nación, la cooperativa de enseñanza laica. Nuestros proyectos nos generaron diferentes problemas, tanto en nuestros trabajos como en nuestros pueblos, y por eso nos dedicamos a tiempo completo a mi movimiento de enseñanza laica. Comencé a producir material y edición de documentos pedagógicos. De esta manera, desarrollé la Escuela Libre Experimental entre 1934 y 1935, y con ayuda de amigos políticos y prensa de izquierda, logré construir una escuela en Vence, donde la mayoría eran hijos de obreros, parisienes, casos sociales procedentes de la asistencia social, hijos de maestros en su mayor parte inscritos por motivos de salud y aisladamente 4 o 5 alumnos de familias acomodadas que confían en nosotros. La técnica fundamental que dio cuerpo a mi proyecto es el de la tipografía en la escuela, que consiste en emplear en las clases un pequeño equipo de imprenta, cuyo manejo lleva a la producción de otros elementos y técnicas: textos libres, correspondencia interescolar, dibujos libres, cálculos de aplicación,
ficheros, biblioteca y lo que se denomina el libro de la vida, en el cual los niños narran sus vidas y la de la clase. Todo es útil para el proyecto de expresarse, hacer y comunicarse siempre de forma espontánea y democrática. Es decir que, para cambiar las relaciones entre la escuela y la vida, adaptándolas progresivamente a las necesidades comunitarias y al uso de la tecnología en vigencia. Mi obra más representativa es Tipografía en la escuela. Mi concepto de la renovación escolar era solidario, de la idea de una renovación social que propiciaría la instauración de una sociedad popular donde la escuela tuviera una relación directa con las esferas familiar, social y política. Considero que la educación natural se estructura en torno a la vida y las actividades del niño, poniendo en práctica una serie de técnicas originales basadas en un conjunto de principios como la motivación, la expresión y la socialización. Mis aportes constituyen el punto de arranque del movimiento pedagógico nucleado en la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, que pretenden la renovación educativa por medio de la organización de una comunidad escolar auténticamente humana. El niño normal tiende a organizar su primitiva experiencia a tientas, en formas cada vez más ricas, que se convierten naturalmente en experiencias sociales en las cuales se integra con otros niños y a dejar de ser puro juego para ser juego, trabajo. Ayudé a constituir una pedagogía moderna que se ocupaba del aprendizaje de una manera más humana, desde un acercamiento a tientas hacia el conocimiento hasta convertir ese conocimiento en algo para hablar entre sus pares y terminar uniendo el juego con el trabajo. El trabajo colectivo y el método activo también representaron mi trabajo. En eso radicó mi invención, llevar la comunicación y la creatividad a un sitio que, aunque parezca extraño, lo había dejado de lado para enfocarme en la memoria y la repetición. Asimismo, se le critica su idealismo en tanto una educación libre y basada en la intersubjetividad. Considero que el contacto con la vida, efectuado por medio de la indagación y la observación de los hechos, hacen que el alumno se sienta constantemente motivado por aprender y aplicar los conocimientos que ha ido adoptando a lo largo del proceso del aprendizaje. El niño, al llegar a la escuela, trae consigo su experiencia propia vivida, su saber, sus preguntas y su curiosidad. Por lo tanto, el niño busca junto con otros niños la respuesta a sus preguntas en los medios puestos a su disposición, en la clase y fuera de ella. Intercambia su trabajo, tomando en cuenta los ritmos individuales de aprendizaje. Por último, las materias a las que mayor importancia concede mi método son el lenguaje, la escritura y el cálculo, primando el modo de expresión de los conocimientos a la mera adquisición memorística de estos. Agradezco a todos su atención y espero estos aportes sean de gran utilidad para el aprendizaje y la enseñanza, hacia una formación donde la vida y el pensamiento del niño son elementos principales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los vuelvo a saludar. Bueno, yo elegí a Celestine Freinet para este trabajo porque siento que es o fue uno de los pedagogos más importantes de todos los tiempos. Siento que sus aportes beneficiaron mucho a la educación. Más aparte, siento que, bueno, yo en lo personal como que siento un poco de identificación con él. ¿Por qué? Yo tengo dos pequeños, ¿no? Una niña de 8 años y un pequeño de 4. Ellos apenas van iniciando su educación. A partir de eso fue de que ellos empezaron de que mis pequeños entraron a la escuela y ese tipo de cosas, fue que yo me acerqué hacia la pedagogía. Fue que me empezó a agradar esta carrera y por eso decidí estudiarla. Entonces, yo, por ejemplo, con mis niños, o sea, me identifico, les comentaba que me identificaba con Freinet porque yo, por ejemplo, a mi niña, la más grande, la que está en primaria, le hago ver que sus calificaciones son importantes, sí, pero que a mí lo que me interesa más es verla que ella innove, que ella cree, que ella sea competente, que, no sé, o sea, me interesa mucho más como que ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo por eso elegí a
a este autor, a Celestin Freinet. En cuanto a la dinámica, me pareció una dinámica muy divertida. Fue un reto, como la maestra lo decía, en particular para mí sí fue un gran reto porque yo soy un poco penosa, me cuesta mucho trabajo entablar a veces una conversación con alguien, y pues sobre todo así como que grabarme sí me costó un poquito de trabajo, ¿no? Bueno, me ayudó un poquito mi niña, me veía y le daba mucha risa. Entonces, pues siento que en lo personal nos va a ayudar esto mucho en nuestra formación como profesionistas para tener un buen desenvolvimiento en un futuro, ¿no? Pero la dinámica me pareció muy divertida. Me apoyé en la lectura, sí, porque traté de hacerlo pues hablando, haciendo como que el resumen y todo eso, pero la verdad se me cuatrapeaban las palabras. Entonces yo espero que se me haya entendido y que pues esta aportación también sea pues para ustedes, bueno, que la hayan entendido más que nada, que se me haya entendido a mí y que sea de utilidad para ustedes, ¿sí? Y pues gracias y hasta la próxima.